Este primer mensaje de esta serie de la Reforma, yo lo he titulado Celebrando nuestro legado a la serie, Celebrando nuestro legado, 500 años de la Reforma, y el mensaje se llama El Espíritu de la Reforma. Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 20. Para ponerlo en contexto, hermanos, Pedro y Juan han sido arrestados. La causa del arresto de ellos no es otra cosa sino por estar predicando sobre Jesús, por estar haciendo lo que el Señor les había mandado en el capítulo 1, versículo 8, cuando les dijo que fueran y dieran testimonio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Samaria y llegando hasta lo último de la tierra. Los líderes religiosos arrestan a estos dos apóstoles por causa de esto. Y en el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no eran preparados, ellos no eran doctores en la ley, y del vulgo, del pueblo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, porque recordemos que Pedro y Juan habían sanado a un hombre a las afueras del templo, ¿se acuerda? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que los líderes religiosos, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de Pedro y de Juan. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron, eso es, les amenazaron fuertemente, para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos acercarnos delante de usted. Gracias por habernos mostrado la verdad. Gracias por habernos llevado hacia su presencia, Señor. Gracias por sacarnos del error y por llevarnos por estos caminos de luz, porque ya no estamos en tinieblas. Pero siempre las tinieblas van a tratar de tomar lugar en nuestra vida, en su iglesia. No queremos, Señor, que esto suceda. Queremos estar atentos para cuando vengan los falsos maestros, para cuando vengan aquellas personas que nos quieren alejar de la verdad, nosotros podamos reconocer el error y alejarnos de él. Señor, nunca permita que nos separemos de usted. Nunca permita que vayamos en contra de los principios que usted ha mostrado en su palabra. Ayúdenos a permanecer fieles. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos entonces, hermanos, nuestra celebración por la reforma de la iglesia. Y si usted se pregunta, ¿qué es la reforma? Bueno, la reforma, pudiéramos decirlo así, la reforma es limpieza. La iglesia romana, hace muchos siglos atrás, estamos hablando, ubicándonos para tener una idea, entre los años 1300 al 1600, ¿ok? La iglesia romana, lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana, que hace muchos siglos atrás se había dividido entre la iglesia griega y la iglesia romana, había caído en una gran corrupción.
los papas, las autoridades, la cúpula de la iglesia, habían abusado de sus poderes, habían alejado al pueblo de la verdad de Dios, y las tinieblas habían llenado durante más de 1000 años al pueblo de Dios, donde la gente creía más en supersticiones que en la propia verdad. Tal era el punto que habían gran cantidad de líderes religiosos de la iglesia romana que nunca en la vida habían leído la Biblia. Imagínense. Personas que estaban a cargo de la iglesia que nunca en la vida habían leído las Escrituras, porque ellos habían reemplazado la palabra de Dios con tradiciones, con pensamientos meramente humanos. Entonces la reforma es el tiempo en el cual Dios provocó a celos el corazón de muchas personas en su pueblo que eran verdaderos creyentes, que estaban disconformes con la perversión de la iglesia romana y levantaron su voz en protesta. Obviamente, cuando nosotros pensamos en reforma, el primer nombre que se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? Martín Lutero. Pero en realidad Martín Lutero fue el que finalmente hizo despegar el movimiento de la reforma, pero no es el que inventó, llamémoslo así, el movimiento de la reforma. La disconformidad con la corrupción no fue solamente en los tiempos de Martín Lutero. Desde siempre, desde siglos atrás, había personas que estaban disconformes, estaban enojadas por la forma como se estaban llevando al ver la corrupción. Y entonces estos hombres levantados por el Señor comenzaron a levantar su voz en protesta. Lamentablemente, hasta Martín Lutero, ningún hombre había podido hacer que el movimiento finalmente despegara. Y ese es el mérito de Martín Lutero. Pero él no es el único de los reformadores. En la reforma, la iglesia de Dios finalmente sale de la iglesia de Roma, llamémoslo así, para poder regresar a las Escrituras y para poder regresar a servir al Dios vivo. Porque durante más de 1000 años la iglesia romana no había estado sirviendo a otro de manera general que a ídolos, a pesar de que ellos decían que estaban sirviendo a Dios. Es más o menos ver como en el tiempo cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban en medio del pueblo de Egipto y cuando Israel los saca para que vayan a servirle a Dios al monte, ¿se acuerda? De la misma manera, la reforma saca al verdadero pueblo de Dios de la iglesia romana para que puedan prestarle un verdadero servicio a nuestro Dios. Aunque ninguno de los reformadores fue perfecto y posiblemente si usted discute sobre la reforma con otras personas, te van a mencionar un montón de errores que hicieron los reformadores. Y sí, es cierto. Recordemos que ellos eran seres humanos como tú y como yo. Ellos no eran infalibles. Lo bueno de nosotros es que nosotros no proclamamos la infalibilidad, ya no dije nada, infalibilidad de los reformadores. Nosotros los vemos como seres humanos como tú, como yo. ¿Cometieron sus errores? Sí. Pero el movimiento fue válido porque el movimiento lo que hizo fue llevar a la iglesia a ver la Biblia como la máxima autoridad. La Biblia hasta entonces estaba sujeta a la interpretación que hiciera la cúpula de la iglesia. Es más, como le digo, la gran mayoría de la gente nunca en la vida había leído siquiera las Escrituras. En la reforma se eliminan rituales tradicionales en los cuales la iglesia romana había puesto o había concedido poderes espirituales, como por ejemplo la venta de indulgencias, que ahora más adelante vamos a hablar sobre ello. Y la reforma también centra la vida de los creyentes alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en Hechos, que el pasaje que hemos leído, cuando Pedro y Juan son confrontados y son amenazados, amedrentados para no seguir hablando sobre el Señor Jesucristo, los reformadores tuvieron que enfrentarse
a las mismas situaciones de amenaza de muerte. Y hoy vamos a estar hablando sobre ellos. Ellos tuvieron que enfrentarse a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le debemos hacer caso? Si me están amenazando de muerte por hablar la verdad, ¿tengo que hacerle caso a los que me amenazan o a quién? Segunda pregunta, ¿es válido la autoridad de los líderes religiosos quienes nos mandan a hacer cosas contrarias a la instrucción de Cristo? Eso también se pudo haber preguntado Pedro y Juan cuando los amenazaron. Y otra pregunta, ¿estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de obedecer a Dios, así sea morir? Hermanos, estas cosas tuvieron que haber pasado por la cabeza de los reformadores. Y estas cosas también nosotros tenemos que meditarlas y pensarlas, porque la reforma no se ha terminado. Nosotros seguimos formando parte del movimiento. Hoy vamos a ver a dos pre-reformadores, a Juan Wycliffe y a Juan Hus. Y vamos a ver sus vidas. Todo esto sucedió antes de Martín Lutero, porque ellos tuvieron que enfrentar una situación muy parecida a la de Pedro y la de Juan. Comencemos con Juan Wycliffe. Juan Wycliffe vivió entre los años 1320 al 1384. ¿Cuándo vivió Martín Lutero? La reforma inició, llamémoslo así, de manera oficial en el 1517. Por eso es que este año se cumplen 500 años. 1500 a 1300, ¿cuántos años de diferencia hay? Son 200 años. En realidad 150 años entre Wycliffe y Martín Lutero. Wycliffe es 150 años antes que Martín Lutero. Entendamos cómo estaba la situación. La iglesia católica, la iglesia romana estaba en decadencia. Lo normal era que se vendieran indulgencias. Indulgencias eran pasaportes al cielo, por decirlo así. Eran documentos que venían supuestamente, bueno, en realidad sí venían del mismo Papa, donde tú podías comprarlos y así comprar el perdón de tus pecados. Ya fuera que fuera para ti, para un familiar vivo o incluso para un familiar muerto. Tú podías comprar el perdón de sus pecados. Claro que no eran baratos tampoco. También la iglesia era muy normal que se vendieran las posiciones sacerdotales. Las personas de casta alta eran las que podían acceder a puestos altos, porque para obtener esos puestos era por medio de dinero, no era por llamado, no era por mérito, no era por testimonio, era por dinero. Cómo se hacían las cosas. Había una gran corrupción en medio del clero, había una corrupción moral, había, hermanos, los sacerdotes, a pesar de que, como hoy en día, tienen su voto de castidad, había papas que habían puesto a sus hijos como obispos, cuando el papa debería tener el primero en voto de castidad. La iglesia estaba corrompida completamente. Los cardenales se servían de la iglesia para acumular riqueza y para acumular poder. Lo común de la iglesia era la jerarquía cada vez más rica y el pueblo cada vez más pobre. La iglesia tenía control sobre los estados, sobre los reinos de Europa. Ellos decían, la iglesia enseñaba y decía que el poder temporal, el poder del Estado, dependía del poder de la iglesia. En otras palabras, todo reino que se llamara cristiano estaba bajo el poder de la iglesia, y esto le facultaba a la iglesia a pedir altos impuestos a la gente. La gente, hermanos, que ganaba muy poco en sus labores de campo, tenían que pagar muchísimos impuestos, y todos esos impuestos iban a Roma, no para ayudar a los pobres, no para enviar misioneros, para hacer ricos a los jerarcas, a las personas de arriba. Y esto obviamente causaba mucho malestar
en la gente. Entonces comenzó a haber un deseo, una idea de reformar la iglesia. La idea, hermanos, era decir, esto no está bien, necesitamos cambiar. Pero muchos, sobre todo, pensaban en un cambio en la práctica, que se dejen de hacer tales cosas, que los sacerdotes dejen de ser corruptos, que el Papa deje hacer tales cosas. Pero algunos, a pesar, solamente querían una reforma práctica, pero habían otros que buscaban una reforma profunda, una reforma que llegara a cambiar la misma doctrina de la iglesia romana. Dentro de estos hombres que querían cambiar la doctrina de la iglesia romana, se encuentra un inglés llamado Juan Wycliffe. Él nació en Inglaterra, para eso el año 1320. Wycliffe era catalogado como un hombre de gran lógica y gran erudición, pero con poco humor. Él parece que no era muy simpático, que digamos. Él era todo un erudito, pero no se llevaría el título al mejor amigo del año. Incluso alguna persona lo catalogó como gran erudito para unos, hígado para otros. Así se le llamaba a Wycliffe. Wycliffe servía a la corona inglesa. La corona inglesa estaba disconforme con los altos tributos que tenían que pagar a Roma. Y entonces Wycliffe debatía los argumentos. Él proponía que la iglesia no estaba en sí mismo sobre el Estado. La iglesia, él veía en aquel momento los altos impuestos que se cobraban. Él veía la decadencia con que vivía la iglesia. Es más, para la época de Wycliffe, la iglesia romana se había partido en dos. En ese tiempo habían dos papas. Había un papa en Roma y un papa en Francia. Y estaba la iglesia dividida. Eso se le conoce como el gran cisma, donde hubieron dos papas a la vez. En realidad, más adelante vamos a ver que llegaron a haber hasta 3 papas juntos. Wycliffe utilizó su capacidad de lógica, utilizó sus estudios bíblicos y llegó a la conclusión que el poder de la iglesia también tenía límites. No era un poder ilimitado como ellos decían tener. Así como el Estado tiene un poder limitado, la iglesia tiene un poder limitado. Wycliffe defendía la idea de que la autoridad, el señorío, solamente podía venir de Dios. Y así, todo dominio y toda autoridad humana provenía de Dios. Pero también, decía Wycliffe, hay un falso señorío que no viene de Dios, sino que son hombres malvados que usurpan las posiciones de autoridad de Dios. Hermanos, en ese momento llegar a esta conclusión era revolucionaria, porque nadie ponía en tela de juicio la autoridad ni del Papa, ni de los cardenales, ni de los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Wycliffe llegó a la conclusión y dijo, ellos deben su autoridad a Dios. Y si viene de Dios, tenemos que entender que hay una autoridad correcta y una autoridad incorrecta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para discernir la autoridad correcta? Decía Wycliffe. Él se basó en textos, por ejemplo, en Marcos 10:45. Acompáñenme un momento. Marcos 10:45. Que la palabra de Dios muestra el mayor ejemplo de autoridad verdadera que proviene de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, en Marcos 10:45, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Wycliffe vio que los ejemplos bíblicos de la verdadera autoridad no eran hombres que se servían del pueblo, sino que eran hombres que Dios había puesto allí para que sirvieran a los demás. Un verdadero señorío no es aquel que busca su propio provecho, sino es aquel que sirve a los demás.
Por tanto, decía Wycliffe, es fácil discernir entonces un falso señorío. Un falso señorío sería aquel que busca su bienestar, busca servirse a los demás. Los señoríos de los papas y de los obispos caían en la categoría de tiranos y usurpadores. En ese momento, hermanos, Wycliffe señaló al Papa, a los papas de manera general, a la jerarquía de la iglesia, y los apuntó y los señaló y dijo: ellos son falsos señores. Ellos no tienen autoridad alguna. ¿Y por qué no pueden ellos ser verdaderos señores de la iglesia? Porque ellos no buscan el bienestar de la iglesia. Ponen altos impuestos para sacarle provecho a la gente, para servirse a la gente, para ser más ricos ellos. Obviamente, tal pensamiento le sirvió mucho a la corona inglesa, porque la corona quería deshacerse del poder de Roma sobre ellos. Era demasiado lo que tenían que pagar a Roma. Y entonces comenzaron a apoyar a Wycliffe, el rey de Inglaterra. Pero luego se dieron cuenta que el mismo filtro que Wycliffe aplicaba a la iglesia sobre el verdadero señorío, la verdadera autoridad de la que sirve y no la que se sirve, el mismo filtro servía para aplicarlo al Estado. Y obviamente al aplicar este filtro al rey, a los príncipes y a las autoridades del Estado, ellos quedaban evidenciados también como usurpadores, como falsos, como personas que habían tomado un lugar que no les correspondía. Y entonces el Estado, que inicialmente apoyó a Wycliffe, lo dejó de lado. Es más, lo catalogó como hereje. Lo tildó de hereje. Wycliffe cada vez estaba más convencido del poder de las Escrituras. Él comenzó a recordar lo que decía Tertuliano. Tertuliano es un padre de la iglesia que había vivido cerca del siglo III, y Tertuliano decía: las Escrituras le pertenecen a la iglesia, por tanto deben ser interpretadas dentro de la iglesia y por la iglesia. Tanto Wycliffe como el Papa concordaban con esta explicación de Tertuliano. La única autoridad que puede interpretar las Escrituras es la iglesia. Básicamente es la paráfrasis de lo que decía Tertuliano. El problema estaba cómo se interpretaba el término iglesia. La iglesia en Roma decía que la iglesia son la cúpula, el Papa, el magisterio, las autoridades. Solamente ellos pueden determinar qué es lo que significan los textos bíblicos, decía la iglesia en Roma. Solamente ellos, nadie más tiene derecho a poder decir qué significan los textos bíblicos. En cambio, Wycliffe, influenciado por textos como por ejemplo 1 Corintios 1:2, vamos a 1 Corintios 1:2, Wycliffe redefinió el término iglesia según los términos de Pablo. Para Pablo, ¿quién era la iglesia? Vea lo que dice 1 Corintios 1:2. Pablo en su salutación dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién es la iglesia? Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wycliffe, viendo la descripción que Pablo hacía sobre la iglesia, dijo: no, la iglesia no son las autoridades solamente. La iglesia la conforman todos los creyentes del mundo.
No es una élite especial. Es todo creyente que levante su mirada a los cielos y ponga su esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos son la iglesia. Esta misma definición de iglesia la tenía Agustín de Hipona, un monje, un sacerdote, un predicador del siglo V después de Cristo. Ellos definían entonces la iglesia como el conjunto de creyentes predestinados. La iglesia es invisible porque la institución que conocemos como iglesia está formada por la verdadera iglesia más falsos creyentes. Y es así hasta la actualidad, hermanos. No son todos los que entran dentro de estas cuatro paredes los que se llaman iglesia. ¿Quiénes son verdaderamente la iglesia? Los que han creído verdaderamente en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, por más que tú estés metido dentro de cuatro paredes, no eres parte de la iglesia. Es lo que Wycliffe decía. Hay una forma, decía Wycliffe, de detectar. Si bien es cierto, nosotros no podemos ver la fe, pero hay una forma de detectar si una persona es verdadero creyente o falso creyente. Acompáñenme a Juan 14, 21. En palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Los que guardan la palabra. Entonces Wycliffe le veía que los verdaderos creyentes tienen que ser reconocidos según su obediencia a las Escrituras, a la palabra de Cristo. Por tanto, nadie que desobedezca las Escrituras tiene derecho alguno a interpretar las Escrituras, así sea el mismo Papa. Incluso Wycliffe tildaba al Papa de ser el mismo anticristo. Nadie que tenga desobediencia, que vive en manera desobediente a las Escrituras, tiene derecho a interpretar las Escrituras. La única institución que debe interpretar las Escrituras es la iglesia. La iglesia son el conjunto de los que han puesto su confianza en Cristo y viven en obediencia a la verdad de Dios. Para Wycliffe, entonces, las Escrituras se convirtieron en algo fundamental. El creyente no podía vivir sin las Escrituras. Y entonces Wycliffe decía: si las Escrituras, la Biblia, le pertenecen a la iglesia, ¿por qué la Biblia está en latín cuando la gente no habla latín? Los únicos que hablaban latín en ese tiempo eran la cúpula de la iglesia. Y la Biblia no la teníamos como nosotros, solamente estaba en latín. Si tú tenías la Biblia, igualito no la ibas a poder leer, porque no estaba en tu idioma. Entonces Wycliffe soñaba y decía que había que devolverle a la iglesia las Escrituras. Hay que devolverle a la iglesia las Escrituras, porque las Escrituras le pertenecen a la iglesia. Y a pesar de que Wycliffe en sí mismo no pudo hacer una traducción de la Biblia al inglés, pero años después a su muerte sí se llegó a hacer. Es más, un grupo de seguidores de Wycliffe, llamados los Lollardos, invadieron toda Inglaterra predicando las Escrituras, ya no en latín como lo hacían en la misa, sino en el inglés que hablaban todo el mundo. Hermanos, traer las Escrituras al pueblo es parte de la reforma. El hecho que nosotros llevemos en una Biblia bajo el brazo es parte del valor de estos hombres, que así se ganaran problemas con el Papa, así los quemaran, los mataran. Ellos defendieron que nosotros teníamos que ser hombres de la Biblia. Teníamos que ser conocedores de la Biblia. Wycliffe moriría en el año 382, producto de 2 embolias.
Más adelante, el Concilio de Constanza, que vamos a hablar de él más adelante, lo declararía hereje a Wycliffe. Los restos de Wycliffe que había sido enterrado serían exhumados, quemados y arrojados al río, por hereje, según la iglesia. Si bien es cierto, Wycliffe no logró hacer que el movimiento de la Reforma despegara, pero a él se le llama la estrella de la mañana. Fue el primero de los grandes reformadores. Fue el primero que llegó a grandes conclusiones basados en la Escritura. Y más adelante Martín Lutero seguiría los pasos del mismo Wycliffe. Su movimiento no desapareció, pero se vio tremendamente disminuido hasta que estalló la Reforma unos 150 años más adelante y el movimiento en Inglaterra volvió a cobrar fuerza y creció. ¿Qué podemos aprender de Wycliffe para el día de hoy? 1. Debemos discernir entre las verdaderas y falsas autoridades y debemos procurar ser fieles a las autoridades que Dios ha puesto como verdaderas. Si una autoridad nos manda a hacer algo que Dios nos dice que no debemos hacer, ¿a quién le debemos fidelidad? A Dios. Nuestra fidelidad es supremamente a Dios. No todos los que dicen ser autoridad lo son. También esto va para nosotros los que servimos en la iglesia. Si tú sirves en la iglesia y estás sacando provecho de estar en la iglesia, arrepiéntete y conviértete, porque eso no es ser parte de una verdadera iglesia. En segundo lugar, debemos diferenciar entre los religiosos y los verdaderos creyentes. Y el filtro para poder averiguar quién es la obediencia. No es que esté sirviendo, no es que conozca las escrituras, no es que haga muchas cosas, que dé dinero a la iglesia, no. El verdadero filtro que marca si tú eres un verdadero creyente o un falso es cuánto le eres obediente, o si le buscas ser obediente a Dios. No significa que sea una obediencia infalible, pero sí que tu vida constantemente estás tratando de obedecerle a Dios. Amén. Y en tercer lugar, debemos esforzarnos porque la palabra esté en pleno entendimiento del pueblo. Gracias a Dios, hermanos, aún por este tiempo en que vivimos, en que nos hemos llenado de versiones de la Biblia. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos muchísimas versiones. Usted tiene Reina Valera, hay nueva versión internacional, la Biblia de las Américas. Hay muchísimas versiones. Y esto es bueno porque Reina Valera tiene un español antiguo que no es sencillo de entender muchas veces. Pero si tú tienes una Biblia en un lenguaje más actual, puedes entenderlo mejor, porque el propósito de las Escrituras es entenderlas. Es entenderlas. Por eso es que incluso, hermanos, nosotros el fin principal, porque el que venimos a la iglesia es para entender las Escrituras. De nada serviría que yo me pare en un púlpito y comience a hablar en lenguas, por ejemplo, y que diga, ahora sí, hermanos, vámonos, ya todos ya han escuchado el mensaje que viene de Dios, vámonos. Y todo lo que hablé fueron lenguas extrañas. ¿De qué aprovecharía eso para su alma? ¿De qué le serviría? Si la puerta de la conversión, la puerta del cambio del ser humano es a través de su entendimiento. Nosotros necesitamos entender para cambiar. Wycliffe buscó que la iglesia entendiera la palabra de Dios. Bien, pasemos a nuestro segundo prerreformador, Juan Hus. Juan Hus vivió después, casi hacia el final de la vida de Wycliffe, 1370 a 1415. Se lo pongo de esta manera. Cuando Wycliffe murió, Hus tenía 14 años. ¿Ok? Hus, ¿de dónde era Wycliffe? A ver si se acuerda. De Inglaterra. Hus era más bien de lo que hoy conocemos como República Checa.
Él vivió en un pueblo llamado Bohemia, dentro de la República Checa, que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, lo que sería hoy Alemania, República Checa, Hungría y la parte Suiza y la parte norte de Italia. Todo eso era un gran imperio al cual había una pequeña ciudad llamada Bohemia, y en Bohemia estaba Juan Hus. La realidad de la iglesia de Bohemia era también la corrupción. Había simonía. La simonía es lo que hemos dicho, venta de poderes espirituales. Tú quieres ser obispo, tráeme acá tanto dinero. Tú quieres ser papa, tráeme acá tanto dinero. Venta de posiciones espirituales. Los prelados, las autoridades vivían en opulencia. Había gran corrupción moral. En este tiempo de Juan Hus, la iglesia romana estaba dividida, como le digo, habían dos papas. Incluso cuando se hizo el concilio de Constanza, se estableció un tercer papa. 3 papas juntos. Y el asunto es los 3 diciendo cosas diferentes y los 3 son infalibles. ¿Cómo se hace para reconciliar eso? Es imposible. Hus, él contaba con el apoyo de las autoridades de Bohemia. Hus no pretendía una reforma doctrinal como lo había pretendido Wycliffe. Hus iba sobre todo a una reforma de la vida práctica. Cuando Hus fue hecho rector y predicador de la capilla de Belén alrededor del año 1402, Hus utilizó su posición, la autoridad que había recibido como rector de una universidad y como predicador para proclamar la reforma. Y esto es, hermanos, importante, porque Hus entendió que donde Dios te pone, tienes que utilizarlo para anunciar la verdad. No importa la posición en la cual Dios te haya puesto, Dios te puso allí para que tú anuncies la verdad. Como diría Pablo en Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hus no era discípulo de Wycliffe, pero sin embargo, él llevó un movimiento muy parecido al de él. Hus era un predicador apasionado, era un predicador elocuente. Y pronto la capilla de Belén, el lugar donde él predicaba, se volvió el epicentro de la reforma. La gente comenzó a entender que sí, no, las cosas que está haciendo la iglesia romana no están bien. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Y esto le trajo a Hus muchísimos seguidores, pero también muchos enemigos. Hus fue tildado de wyclifista. ¿Sabe lo que es un wyclifista? Un seguidor de Wycliffe, a pesar de que él no era seguidor de Wycliffe. Pero el punto era, Wycliffe había sido tildado de hereje. Por tanto, Hus, que sigue sus enseñanzas, también es. Ese era el punto, tildarlo de hereje. Nuevamente, por anunciar la verdad, se metió en problemas. Hermano, tú te vas a meter en problemas anunciando la verdad. Que tú le digas a alguien que está en pecado y que lo que está haciendo no es correcto, eso no le gusta a nadie. Tal fue la noticia de lo que Hus predicaba que llegó a oídos del mismo Papa. Y el Papa mandó una instrucción directa a Hus para prohibirle predicar. Hus ya no tenía derecho alguno a predicar desde la capilla de Belén. Ahora la pregunta que se tiene que hacer Hus es, ¿debo hacer caso a esta instrucción? ¿Quién me lo está mandando? Mi autoridad, el Papa. ¿Qué es lo que me pide? Que deje de hablar la verdad. ¿Sabe lo que hizo Hus? No, dijo, mi conciencia me impide dejar de predicar. Abiertamente desobedeció al Papa y llegó a decir, un Papa que se oponga al bienestar de la iglesia no debe ser obedecido.
Hus, a diferencia de Wycliffe, Wycliffe criticaba todo el papado. Hus nada más estaba criticando a ese papa en particular. Y decía, este papa me está pidiendo hacer algo que va en contra del bienestar de la iglesia, no merece ser obedecido. Esto nos recuerda lo que decía Pedro y Juan en la historia que leímos al inicio. Cuando decían, juzgad si es correcto delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Cuando los fariseos los trataron de amenazar para que no rindieran cuenta a Dios, para que no testificaran de Cristo. Hus fue llamado entonces a rendir cuentas ante el Papa en el año de 1410. Pero Hus sabía que no era un juicio lo que le iban a hacer, era una condenación. Era directamente condenación y entonces Hus se rehusó a ir. Y fue excomulgado de la iglesia romana por el papado, por desacato. Pero como Hus contaba con el apoyo de los líderes del estado de Bohemia, del rey de Bohemia, Hus siguió predicando como si nada. Poco después, el Papa Juan XXIII, que era el Papa de la época, necesitaba dinero para invadir a Nápoles. Y entonces mandó personas por todos los reinos que eran cristianos vendiendo indulgencias. Ya expliqué lo que eran las indulgencias. Documentos que tú comprabas para el perdón de tus pecados. Lo curioso es que Hus confiesa que él cuando era joven había comprado sus indulgencias. Pero a la luz de la palabra, después de grandes estudios, después de ir a las escrituras, Hus se dio cuenta de que eso era un gran error. Y él decía, solo Dios puede dar indulgencias y no ha de pretender venderse lo que viene únicamente de Dios. Es lo que Pablo diría en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues el comentario de Hus le llevó a ser nuevamente acusado de hereje y por segunda vez excomulgado de la iglesia. Eso fue en el año de 1412. Se realizó el concilio de Constanza. El concilio de Constanza tenía el objetivo de, uno, reformar la iglesia. Ver las cosas que los papas estaban haciendo mal y que el concilio sirviera como un supervisor del papa. Si el papa estaba haciendo las cosas incorrectas, el concilio iba a tener el poder de decirle, ¿sabes qué? Hasta acá nomás contigo. Y ponemos otro papa. Era algo más democrático, llamémoslo así. Y al concilio de Constanza se le invitó a Hus para presentarse para rendir cuentas. El problema nuevamente es que lo que querían con Hus no era juzgarlo, era condenarlo. Hus, confiando en el salvoconducto que había recibido del emperador del imperio romano germánico, fue a Constanza pensando que ese documento que le había dado el emperador le iba a guardar la vida. Lamentablemente, a la iglesia no le importó el salvoconducto. Agarraron a Hus y lo condenaron. No en sí mismo ni siquiera le dieron oportunidad para defenderse. Lo tachaban y lo habían traído testigos falsos quienes decían que Hus enseñaba cosas que él no estaba enseñando. El fin de la iglesia era condenarlo a muerte. Finalmente, cuando se dio la resolución que Hus tenía que morir en la higuera, Hus terminó diciendo, apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que Él ha de juzgar a cada cual, no en base a testigos falsos y concilios errados, sino en verdad y en justicia. Hus
murió en la hoguera, quemado vivo en 1415. Sus últimos momentos de vida en la hoguera los pasó orando por misericordia para los líderes religiosos y terminó cantando salmos mientras su cuerpo ardía en llamas. El legado de Jos y de sus seguidores enfrentaría muchísima persecución. También fue disminuido, también por eso Jos es un prerreformador, porque él no logró que la reforma estallara. Su movimiento se vio muy disminuido por causa de la persecución, pero no se llegaría a extinguir. Cuando 70 años más tarde llegaría Martín Lutero, el movimiento de Jos volvería a cobrar fuerza. Como hemos visto, hermanos, de Jos podemos aprender varias cosas. 1, debemos utilizar todas las oportunidades que Dios nos da para expandir el reino de Dios. No importa la posición donde Dios te haya puesto, desde allí utiliza lo que Dios te ha dado, el lugar que Dios te ha dado para hablar de Cristo a otros. En segundo lugar, debemos denunciar el pecado y declarar la verdad de Dios, aunque esto nos traiga problemas, porque nuestra fidelidad final es a Dios. Y si una autoridad nos manda a hacer algo contrario a las Escrituras, ¿cuál es nuestro deber? Desobedecer al hombre con tal de obedecer a Dios. En tercer lugar, debemos reconocer la autoridad espiritual de solo aquellos que viven en armonía con las Escrituras. Si la persona que me está pidiendo no vive en armonía, no tiene derecho alguno para ser autoridad. Hermanos, nosotros tenemos que discernir entre las verdaderas autoridades y las falsas autoridades. Y finalmente, debemos permitir que la Biblia moldee nuestras vidas. Debemos alejarnos de aquellas prácticas que hacíamos antes, pero que a la luz de la Escritura se muestran como pecado. Como Jos, que cuando joven compró sus indulgencias, pero luego cuando se las volvieron a vender, dijo, eso no es correcto. Todos nosotros hemos hecho cosas que no eran correctas, pero la Biblia nos manda a aprender y a cambiar. Hermanos, vemos en estos hombres, si bien es cierto ellos no llegaron a hacer despegar la reforma, pero vemos en ello el espíritu de la reforma. El espíritu de la reforma es un no quedarse callado frente al pecado de los hombres. Es un levantar la palabra de Dios como la máxima autoridad. No hay nadie sobre la palabra de Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay consistorio, no hay tradición, no hay concilio, no hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios regula todas las cosas. Los verdaderos líderes de la iglesia son reconocidos por la obediencia a Dios, no por una posición, no por una chompa de servicio. La verdadera autoridad viene de Dios y se manifiesta en que esa persona sigue a Dios, le obedece a Dios. Hermanos, a pesar de los intentos de estos hombres, la iglesia no viviría una reforma profunda hasta unos 100 años después de Jos. Porque si se da cuenta, ¿cuándo muere Jos? 1415. ¿Y cuándo Martín Lutero clava las tesis en la catedral de Wittenberg? 1517. 102 años después. Habría que esperar otros 100 años más para que los ideales, llamémoslo así, de Jos y de Wycliffe encontraran en aquel joven monje alemán la mecha que encendería la bomba. La finalmente tan ansiada reforma de la iglesia de Dios. Hermanos, como hemos podido ver hoy, reforma es limpieza, reforma es fidelidad, reforma es sometimiento a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es,
¿Estoy yo viviendo en ese espíritu de la reforma? ¿O yo quiero hacer mi propio cristianismo a mi manera? Si te das cuenta que estás viviendo incorrectamente, estás desobedeciendo a Dios, lo que tenemos que venir a hacer es rendirnos delante del Señor Jesús. Tus obras, como las indulgencias, no sirven para perdonar tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo. Si tú te humillas, le pides perdón y pones la confianza en que Él es el que paga tus pecados, y entonces vas a tener vida. Estos hombres, Wycliffe y Hus, a pesar de que murieron, hoy tienen vida porque tienen vida en Jesús. Si mueres tú hoy y mueres sin Cristo, esa no va a ser tu realidad. Tú necesitas a Jesús. Y si tú eres parte de la iglesia, recuerda que tú le debes tu fidelidad, no a los hombres. ¿A quién? A Jesús. Tienes que ser fiel a tu Señor.